esta hora, hermano, quiero hablarle sobre el tema el buen depósito. El buen depósito, hermanos, podemos ver ahí en 2 de Timoteo 1:14, hablando Pablo a Timoteo, hermanos, y diciéndole: Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si usted se va a la Biblia de las Américas, hermanos, dice Pablo a Timoteo: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Y como les dije, en este día quiero hablar sobre el buen depósito. Pero usted dirá: ¿qué es el buen depósito, amada hermana? El buen depósito, hermanos, es un tesoro de gran valor que se confía a una persona y la protege. Pablo le dice aquí, o le decía a Timoteo: guarda en tu almacén el buen depósito que se te ha dado a ti. Guarda en tu almacén el tesoro que te ha sido encomendado. Protégelo, en otras palabras. Pero, hermanos, para dar a proteger algo, hermanos, ¿qué se necesita? Si yo le doy a usted algo, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita, hermanos, para nosotros darle algo a alguien? La confianza, hermanos. La confianza, ¿qué es la confianza? La confianza es la seguridad que se tiene en alguien o en algo, hermanos. Les voy a dar un ejemplo. Miles de personas, hermanos, depositan su confianza ¿en dónde, hermanos? Miles, incluso nosotros, hermanos. Solamente que lo tenga en un colchón, en una caja fuerte, qué sé yo. Miles de personas depositan su confianza en los bancos. Depositan su salario de trabajo en los bancos, sus ahorros, sus pensiones, su oro, plata, sus cosas de valor. Depositan, hermano, el esfuerzo y trabajo de años en un banco. Ahora, hermanos, aparte de los bancos, existen compañías grandes que se dedican a trabajar el dinero de la persona, hermanos. Usted lo deposita en esa compañía, hermanos, y ellos se lo trabajan y ellos le aseguran que su dinero se va a duplicar, triplicar o hacerse más. A eso se dedican esas compañías grandes. Si usted se va, hermanos, esto ya desde antes, hermano, mire, en Mateo 25, si usted se va a Mateo 25, hermanos, en Mateo 25, déjeme buscarlo aquí. En Mateo 25, hermanos, del 14 al 30, dice que nos habla de una parábola de los talentos. Dice: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, les depositó sus bienes. Dice: a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. Y le dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos confiando sus bienes a 3 personas. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y trajo otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 fue y trajo otros 2. Pero al que había recibido 1 dice que fue y lo cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor, y después de mucho tiempo vino su señor. Y llegando, había recibido al que había recibido 5 talentos, le trajo otros 5, y el de 2 otros 2. Pero al que le trajo 1 le dijo: Señor, dice aquí, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así es que tuve miedo, fui y escondí el talento en la tierra. Aquí lo tienes, es tuyo.
Y dice que el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Por qué no debías dado mi dinero a los banqueros? Y yo hubiera recibido lo mío con intereses. Hoy aquí ya se habla de banqueros. Aquí ya se habla de bancos. Entonces, podemos ver aquí un ejemplo, ¿verdad? Donde, hermanos, se les dio un depósito a ciertos hombres. Y les quiero dar un ejemplo, ¿verdad? Hace años, hermanos, en Estados Unidos surgió una gigantesca empresa, hermanos, estadounidense de energía y de servicio con sede en Houston, Texas. Una compañía de inversiones, hermanos, multimillonaria que se llamaba Enron Corporation. Dice que esta compañía, hermanos, tenía aproximadamente como 20,000 empleados. Era tan grande y reconocida que en esta compañía miles de personas millonarias y multimillonarias depositaban su dinero, sus ahorros, su seguro de vida ahí. Esta compañía, hermanos, si usted se va a buscarlo en el internet, la compañía de Enron Corporation dice que fue fundada en 1985. Pero dice, hermanos, que en el año de 2001 al 2005 sale a la luz que esta compañía, hermanos, de inversiones multimillonaria se había desplomado. Se desplomó. Por lo tanto, hermanos, llegó a una bancarrota. Llegó a la quiebra. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué piensa usted? Se fue a la bancarrota y a la quiebra juntamente con todos aquellos que habían depositado su plata. Y sabe, hermanos, en ese tiempo fue un caos en Estados Unidos. Porque, hermanos, porque muchos de los que habían depositado su dinero ahí lo habían perdido, hermanos. Lo habían perdido todo. Y dice que muchas personas entraron en depresión. Y algunos, hermanos, se quitaron la vida porque de gente millonaria, multimillonaria, ahora no tenían nada. Es bonito, hermano, confiar en alguien que te aprecia, ¿verdad que sí? Es muy bonito confiar en alguien que te aprecia. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Depositaría su confianza en alguien que te ha fallado, hermanos? ¿Usted depositaría su confianza en alguien que le ha fallado? Le pediste un trabajo y te quedó mal. Le prestaste dinero y no te pagó. ¿Depositarías tu confianza en alguien, hermanos, que dejaste tus hijos, hermano? ¿Depositaste la confianza de tus hijos con alguien que los dañó? ¿Lo volverías a depositar tu confianza en alguien que te ha fallado? Déjeme decirle, hermanos, que nosotros no confiamos muchas veces. Pero le tengo una buena noticia. Dios sí confía. Y quiero llevarles al pasaje de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26 dice, al 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen se llamaba María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor esté contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí vemos, hermanos, desde el inicio del 26, una mujer
llamada María, hermanos, donde un ángel se le aparece y le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, o sea, en otras palabras, hermano, porque ahora dice, se ha depositado en tu vientre, se ha depositado en tu almacén un hijo, un tesoro. Y le dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús, un tesoro tan bello que era el Hijo de Dios, hermanos. María, hermanos, la palabra María en hebreo se deriva como Miriam, que significa la elegida. María, hermanos, había sido elegida para depositar en ella el tesoro más bello, hermanos, que no se comparaba ni con la plata, ni con el oro, ni con el dinero. Era lo más importante del Padre. Era Jesús, su Hijo unigénito. Porque Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Depositó en esta mujer a su único Hijo unigénito. Ahora, ¿cuál era el propósito del depósito, hermanos, en esta mujer? ¿Cuál era el propósito de depositar al Hijo de Dios en esta mujer, hermanos? El propósito era, hermanos, de levantar un reino de paz para la humanidad. Un reino sempiterno, como lo dice Daniel en 2:44, un reino que no tiene fin. Hermanos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, hermanos, quiero decirte que Él vuelve a depositar su confianza en el hombre. Cuando yo estoy diciendo hombre, estoy hablando del hombre y de la mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque desde el inicio, desde el principio, el hombre y la mujer habían fallado. Adán y Eva tenían comunión con Dios, hermanos, tenían una íntima comunión con Dios. Estos, hermanos, caminaban con Dios, platicaban con Dios. En Génesis 2:15 dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. Pero si usted se va a Génesis 2:17, vemos ahí en Génesis 2:17 que Dios le da instrucciones y le dice: de todo árbol podrás comer, en el 16, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque si tú no sigues esta instrucción, el día que comieres ciertamente morirás. Amén. Entonces, hermanos, vemos que Dios les dio instrucciones. ¿A quién le gusta obedecer instrucciones, hermanos? ¿Jóvenes? ¿Adultos? ¿Les gustaba obedecer instrucciones cuando tenían a papá y a mamá, cuando no estaban casados? ¿A quién le gusta ser dirigido o verdad, seguir las instrucciones? Muchas veces, a veces las esquipeamos, ¿verdad? Mire, cuando usted y yo compramos un electrodoméstico, cuando compramos un teléfono, cuando compramos algo, hermanos, cada cosa que nosotros compramos tiene un cuadernito que dice las ¿qué? Instrucciones. Y nosotros sí que tenemos que seguir las instrucciones, porque si no, quizás echemos a perder esa cosa y luego nos va a costar más caro. Seguir las instrucciones. De todo árbol de fruto puedes comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. ¿Y qué pasó, hermanos, con Adán y Eva? ¿Qué pasó, jóvenes? No siguieron las instrucciones. Por lo tanto, al no seguir las instrucciones, ¿qué les esperaba a ellos? Denle agua a Becky porque trae hipo.
¿Qué les esperaba a ellos? Ciertamente morirás. Entonces, hermanos, estos eran dignos de muerte. Una separación total de Dios. Eran dignos de desconfianza. El hombre, hermanos, muchas veces no perdona. Como te dije y te lo vuelvo a repetir. Pero las buenas nuevas, hermanos, es que Dios sí perdona. Por eso usted y yo estamos aquí, porque fuimos perdonados. Ahora vamos a Lucas 1:26. En Lucas 1:26, hermanos, la Biblia nos dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios, por Jehová Yahweh. Cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Por Jehová Elohim, el Señor Todopoderoso. No lo estaba enviando el vecino, no lo estaba enviando el pariente, le estaba enviando Dios. El ángel Gabriel, hermanos, era el mensajero de Dios. Este ángel, hermano, el ángel Gabriel solo fue enviado a 3 personas exclusivamente. Lo vemos en Daniel 9:21. A Daniel fue enviado para revelarle una revelación de la visión de las 70 semanas. Podemos ver ahí en Lucas 1:5, fue enviado a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Y lo podemos ver en Lucas 1:26, donde fue enviado a Nazaret a una mujer llamada María. Dice que Dios lo envía a Nazaret. Nazaret, hermanos, era un pueblo tan pequeño. Nazaret, hermanos, era un pueblo tan insignificante. Tan significante era, hermanos, el pueblo de Nazaret, que un día Felipe llega con Natanael y le habla de Jesús. Y Natanael le dice a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret tan insignificante, tan pequeña. Pero déjeme decirte, hermano, en este día, que de lo insignificante, Dios siempre brota algo significante. ¿Sabe por qué? Porque Nazaret significa brote, renuevo, hermanos. De lo insignificante estaba a punto de brotar algo, hermanos, significante, hermanos. Y significante para todo el mundo. Hermano, hermana, amada hermana, hermano, joven, ¿te has sentido insignificante alguna vez? ¿O te han hecho sentir insignificante? Yo te quiero decir en este día que Dios quiere brotar en ti algo significante. Tú que has venido por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, Dios quiere brotar algo en ti muy significante. Y dice que lo envía a Nazaret, donde se encontraba María, una mujer que estaba comprometida con un hombre llamado José. Y estaba a punto de unirse en matrimonio con su José. Y dice que el ángel llega y le saluda y le dice a María en el 26, en el 27, en el 28. Le dice, salve, muy favorecida. Salve, muy favorecida. En otras palabras, tú que has recibido el favor de Dios. En otra versión, hermanos, dice, tú que has recibido el secreto de Dios. Cuando hablamos, hermanos, del favor de Dios, hablamos de la gracia de Dios. Porque gracia significa favor inmerecido. Esta mujer, Dios la había llenado de gracia. Y gracia es benevolencia,
favor, beneficio. Un beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. En otras palabras, María estaba recibiendo algo sin merecerlo. María no lo merecía. Le dice en el versículo 31. Le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Fíjese, hermano, que al María, hermanos, quedar embarazada sin todavía casarse, hermanos, podía haber perdido a su José, porque estaba embarazada antes de casarse. María, al quedar embarazada, hermanos, pudo haber perdido su dignidad ante la sociedad. María, hermanos, al quedar embarazada iba a ser señalada, apuntada, o quizás apedreada, hermanos, o culpada por sus padres. En cualquier momento, hermanos, a María pudo haber venido la serpiente antigua, la que engañó a Eva a susurrarle, hermanos. En cualquier momento pudo haber venido a la vida de María y a decirle, ¿estás seguro de llevar este depósito, María? Me imagino a la serpiente, la que engañó a Eva. ¿Estás segura de llevar este depósito, María? Vas a perder tu matrimonio. Vas a morir porque te van a apedrear. Tú sabes que te van a apedrear. Porque la mujer no tenía valor en ese entonces. Quizás vino la serpiente y le dijo, aborta lo que tú llevas ahí. Aborta lo que llevas en tu almacén. ¿Tú crees que puede ser el Hijo de Dios? ¿Tú crees que era un ángel y que es el Hijo de Dios? Dios, hermanos, arriesgó a su Hijo depositando su confianza en una mujer. Y era ilógico, hermanos. Era ilógico. ¿Y sabe qué, hermanos? El hombre siempre se va por la lógica, pero Dios trabaja con lo ilógico. A veces no entendemos las cosas, es que no lo tenemos que entender. Dios no se va por la lógica, Dios se va por lo ilógico. ¿Ilógico por qué, hermanos? Porque en el huerto del Edén, muchos años antes, hermanos, una mujer le había fallado. Una mujer llamada Eva no siguió las instrucciones de Dios. Y ahora era ilógico porque Dios estaba levantando a otra mujer que siguiera las instrucciones, depositando en ella ahora a Jesús, el Hijo de Dios. Pero aquí vemos, hermanos, en otras palabras, Dios estaba recobrando la identidad de la mujer, esa identidad que un día se había perdido, hermanos. En este día Dios quiere recobrar tu identidad, hermana, hermano, joven. Dios quiere recobrar tu identidad, esa identidad que el diablo te robó, esa identidad que mucho tiempo te hizo sentir que la tenías perdida. Dios, hermano, sigue restaurando el diseño del hombre y de la mujer, aquel que se había perdido. Dios quiere restaurar ese diseño en este día en tu vida. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, Dios siempre le da una oportunidad al hombre. Ahora, no porque Eva había fallado, quería decir que María fallaría. María también era digna de muerte. ¿Qué dice en Romanos 3:23? ¿Qué dice en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, menos María. Por cuanto todos pecaron, todos, ahí estaba incluida María, y están destituidos de la gloria de Dios. María también era digna de muerte, pero esta mujer alcanzó la gracia.
la abrazó la gracia. Y esa gracia se derramó en ella y se sigue derramando en nuestros corazones. Aleluya. Seguimos leyendo en Lucas. En Lucas dice que el ángel se le aparece y le dice: salve, muy favorecida. Y dice: el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero si vemos más adelante, en el versículo 38, cuando el ángel le dice todas estas cosas, dice que María le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, María no titubeó. Una cosa muy importante de María es que no titubeó. María tuvo tres cosas, hermanos. María, número uno, María, al no titubear, hermanos, ella tuvo disposición. Se dispuso su vida, hermanos, como instrumento para la gloria de Dios. Si vemos ahí en Hechos 9:15, el Señor le dice a Ananías, hablando sobre la vida de Saulo, le dice a Ananías: el Señor le dijo: Ananías, ve, porque instrumento, cuando estabas hablando de instrumento, estaba hablando de Pablo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento. Ella tuvo disposición para ser un instrumento útil en la mano de Dios. María, al no titubear, hermanos, tuvo fe. Una fe tremenda, hermanos. Ella pudo haber perdido todo, pero ella tuvo fe. ¿Qué dice en Hebreos 11? Porque todavía no veía, hermanos, y ella ya estaba creyendo. Ella creyó la palabra, hermanos, que se le había dado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no veía, pero ella tuvo fe. Pero también María, hermanos, tuvo abnegación. Tres cosas importantes que María tuvo: tuvo disposición, tuvo fe y tuvo abnegación. Hermanos, puso primero el depósito antes que a ella. ¿Qué dice en Lucas 9:23? Puso primero al depósito que se le había dado antes que a ella. Ella, hermanos, tuvo abnegación, dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ella se negó a sí misma, tomó su cruz y siguió las instrucciones. Aleluya. Ahora, no quiere decir que María no tuvo miedo. Podemos ver ahí en el versículo 29 del capítulo 1 del libro de Lucas, del libro Lucas, dice que cuando el ángel, hermanos, llegó a donde estaba ella, y en el 29 dice: cuando le vio, se turbó por sus palabras. Porque era ilógico, una vez más, era ilógico lo que el ángel le estaba diciendo. Ella ya estaba a punto de casarse. En otras palabras, cuando habla de se turbó, tuvo miedo. ¿Sabe, hermanos, que el miedo es uno de los peores enemigos del hombre? El miedo, hermanos, el miedo nos detiene, el miedo nos paraliza, el miedo no nos deja avanzar. Pero dice la palabra de Dios que el verdadero amor echa fuera el temor. La pregunta
del millón, como dicen. ¿Qué ha depositado Dios en usted y en mí? ¿Qué ha depositado Dios en usted y en mí? Ya no ha depositado un bebé como a María. Ahora Él ha depositado su dulce presencia, su maravillosa presencia, hermanos. David, hermanos, en el Salmo 151, 11, David decía: Señor, no quites de mí tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Salmo 16, 11, hermanos, dice: porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Si nos vamos a Éxodo 33, 15, el 17, dice que Moisés le dijo a Jehová: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en Mateo, hermanos, dice, hermanos, 11, 28, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. O sea, en otras palabras, vengan a mi presencia, ven a mi presencia, todos aquellos que están cansados y trabajados, que en mí vas a recibir descanso. ¿Cómo se cuida el buen depósito, hermanos? ¿Cómo cuidamos el buen depósito? ¿Qué es lo que dijimos, hermanos? ¿Cómo se cuida el buen depósito? El buen depósito, hermanos, se cuida siguiendo las instrucciones. Fíjense, hermanos, y ya voy a acabar, ya no voy a durar mucho. El buen depósito, hermanos, se sigue, hermanos, se cuida cuidando las instrucciones. ¿Sabe, hermanos? Que muchos tienen buenas intenciones. Muchos, hermanos, tienen buenas intenciones. Pero no son las buenas intenciones, hermanos. Son las instrucciones. Fíjese que una vez le pasó un caso a mi esposo. Y lo voy a decir. Un caso que nunca le había pasado, pero le pasó. Pues por eso es caso, ¿verdad? Y una vez un cierto joven le habla por teléfono, un bombero. Y no estamos grabando, ¿verdad? y dice que le habla a un joven donde nos conocía de hace mucho. Inclusive habíamos sido pastores de jóvenes en ese tiempo, pero ya después de muchos años le habla a mi esposo, se da cuenta que era pastor y le habla y le dice: Pastor Moses, ¿cómo está? Estoy trabajando estoy yendo a la iglesia. ¿Estás yendo a la iglesia? Le dice mi esposo: sí, estoy yendo a una iglesia americana. Ya después de varias habladas, ¿verdad? Y le dice: Pastor Moses, es que tengo varios meses que no voy a la iglesia, pero mire, estos meses yo he juntado el diezmo y yo se lo quería dar a usted. ¿Buenas qué? Buenas intenciones tenía. ¿Cuánto sería? No sabemos, pero eran buenas intenciones. ¿Puedo darle el diezmo a usted, a su iglesia? Y el pastor inmediatamente le dice: no, mijo, si son diezmos, si fuera una ofrenda, yo te la aceptaría para la iglesia. Pero si son diezmos, si tú estás yendo a una iglesia, los diezmos pertenecen a la iglesia donde tú estás yendo, porque ahí te estás alimentando. Es como ir a una Burger King a comer y pagar a McDonald's. ¿Qué tenía este joven, hermanos? Buenas intenciones y tentativas, porque eran de meses, pero eran buenas intenciones, pero no eran buenas instrucciones. Lo estaba haciendo para
tentarlo, calarlo, o sus intenciones eran, no sabemos. Pero el pastor, creo que él tomó la mejor decisión. Mira, quiero hablarte en la Biblia de un personaje que tuvo buenas intenciones, y ya voy a acabar. Se puede ir temprano a cenar con su familia, qué sé yo. Quiero hablar en la Biblia de un hombre que tuvo buenas intenciones. Pásele el grupo de alabanza. En segunda de Samuel nos habla en el capítulo 6, versículo 1. Este hombre, hermanos, un rey llamado David, tenía unas intenciones tremendas, porque este hombre amaba a Dios. Este hombre, dice, la Biblia lo cataloga como el hombre conforme al corazón de Dios. Y tenía buenas intenciones tremendas. En una ocasión, el rey David manda a traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto había durado 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y era tanto tiempo, hermanos, el arca del pacto era lo más preciado para el pueblo. Era lo más preciado. ¿Y sabe qué se tipificaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Entonces, al David no tener el arca del pacto en Jerusalén, en el palacio, hermanos, era algo que le preocupaba. Era algo que no le gustaba. Él quería tener el arca del pacto en la ciudad de Dios, en el palacio o en el tabernáculo, mejor dicho, hermanos. 20 años sin el arca, 20 años sin la presencia de Dios, hermanos, era turbante. Era preocupante. En esta ocasión el rey David se conmueve. 20 años en casa de Abinadab. ¿Por qué no tenemos el arca del pacto? El arca del pacto tenía un significado impresionante, tenía un significado muy valioso para el pueblo, hermanos, porque el arca del pacto tipifica la presencia del Señor. Y David, con sus buenas intenciones, manda a traer el arca del pacto de la casa de Abinadab en un carro nuevo con bueyes. Sus buenas intenciones de David, manda a traer el arca en un carro nuevo, el mejor, el del año, con los mejores bueyes, quizás los más gordos, más robustos, no sé, yo no sé, era lo mejor. Con sus buenas intenciones manda a traer en el carro nuevo con sus bueyes el arca del pacto, pero se había olvidado de las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios era que los levitas, solamente los levitas, podían transportar el arca del pacto, hermanos. Y en ese momento, hermanos, David se estaba yendo por sus intenciones y no se estaba yendo por las instrucciones. Se estaba yendo por sus intenciones, por sus intuiciones, por sus emociones, pero menos por las instrucciones. Los levitas debían de llevar o transportar el arca en ese momento. Y luego hubo otro que tuvo una buena intención. Dice que mientras llevaban el arca en el carro y los bueyes, dice que el carro y los bueyes se tambalearon. Como que el arca se tambaleó el arca. Porque dice que los bueyes tropezaban. Y había un hombre llamado Usa que tuvo buenas intenciones también.
Cuando vio que los bueyes tropezaban y que el carro nuevo del rey, hermanos, se tambaleaba, y vio, hermanos, que el arca del pacto, hermanos, se tambaleaba y que quizás se iba a caer, hermanos, este hombre llamado Usa tuvo una buena intención de tratar de tomar el arca porque se tambaleaba, porque los bueyes tropezaban. Y dice que el Señor se encendió con su furor y dice que lo hirió totalmente, cayendo muerto. Fíjese, hermanos, que yo mucho antes me preguntaba, Señor, cuando yo leía este pasaje, Señor, ¿por qué mataste a Usa, Señor? Si solamente quería, Señor, cuidar el arca. Se estaba tambaleando el carro. Yo le decía al Señor, no entiendo tu palabra en este momento. Yo no entiendo por qué mataste a Usa, por qué te llenaste de ira. Usa quiso hacer algo bueno, Señor. Pero cuando yo leía la palabra hoy en este día, hermanos, entendí, hermanos, que el buen depósito, lo que Dios nos ha dado, su presencia, no se basa por las buenas intenciones. Se basa a través de obedecer las instrucciones